Entonces, les doy la bienvenida, estamos grabando, y este taller requiere solamente de estas fórmulas. Vamos a decir que el taller consiste en la aplicación directa de las fórmulas de integración para poder hallar la solución, entendiéndose que hay más métodos, pero dado que los plazos y la materia vista nos permite alcanzar hasta este nivel. El taller contiene entonces, vamos a ver, un primer ejercicio que dice resuelve una integral indefinida, un segundo ejercicio donde se le pide resolver una integral definida, un tercer ejercicio donde se pide calcular el área bajo una curva en un dominio dado, lo vamos a representar en el plano cartesiano, ya vamos a graficar también para poder visualizarlo, y luego se va a pedir que que hagamos una aplicación de la integral resolviendo una ecuación diferencial eh, de primer orden, ¿ya? Donde apliquemos entonces también el concepto de la integral. Entonces, en nuestra práctica hemos estado revisando estas fórmulas que se encuentran aquí, donde le hemos puesto nombre a cada una. La primera fórmula de la integración, ¿cierto? Es donde solo se integra una constante. En este caso, la solución va a ser la constante por la variable x más, ¿cierto?, la letra c. En el caso de encontrarnos con x elevado a n, aplicábamos esta solución y decíamos que cuando n vale menos 1, ¿cierto? Cuando el exponente es menos 1 en la variable x, no podíamos ocupar esta fórmula. Entonces, ocupábamos esta fórmula. ¿Ok? Entonces, 1 partido por x va a ser igual al logaritmo natural de x más c. En este caso, sustituye la variable x por u y aparece en nuestra relación. Finalmente, la integral de la exponencial e elevado a x de x va a ser la misma. Entonces, esta es la única propiedad en donde la derivada y y su integral tienen la misma simbología. Eso es importante, esto es como anecdótico. Es el único ejercicio en donde el mismo símbolo de la derivada está representando la integral. Entonces esto es como se coloca ahora para que no lo olviden. Y finalmente, la integral de una función multiplicada por una constante dice que va a ser igual a la constante por la integral de la función, que es lo que hemos venido haciendo. Y finalmente, dice que si tengo la suma o resta de dos funciones, o la integral de la suma o resta de dos funciones, va a ser igual a la suma o resta de la integral de cada una. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hemos practicado y eso es lo que se va a evaluar en el taller. Por ejemplo, el primer ejercicio dice resuelve la integral. Es importante decir que esta es una integral indefinida. ¿Cómo sabe, profesor, que es indefinida? Eso es lo primero. ¿Cómo podemos identificar la que es indefinida? Entonces, se va a diferenciar de la definida, sería este ejercicio, que la definida, ¿qué es lo que contiene en el símbolo de la integral? ¿Qué es lo que contiene aquí? Un intervalo. ¿Lo ven? Dice de 0 hasta 8. En cambio, en la indefinida no hay intervalos. También entendemos que cuando hay intervalos, ¿cierto?, la solución va a ser siempre, ¿qué cosa? Un número. En este caso, el resultado final tiene que ser un número. Mientras que la integral indefinida, la solución es la primitiva, una función. Una primitiva, una función. Entonces, en grandes rasgos, nosotros ya podemos diferenciar una integral de otra, ¿de acuerdo? Ya, resolvamos entonces nuestra primera integral. ¿Hay alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, profe. ¿No? No. Ya, perfecto.
Entonces vamos a ocupar nuestras fórmulas, que en este caso corresponde a la del exponente. Si nos damos cuenta, la integral tiene 3 elementos, entonces 1, 2 y el tercero. Entonces vamos a integrarlas uno a uno, pero lo vamos a dejar sin separar la integral, sino que lo vamos a hacer directo. Entonces, si el exponente está elevado a 3, la integral de eso va a ser el exponente elevado a 4. 1 más, perfecto. Más 2, la constante queda fuera y ahora voy a integrar el valor de x. Si x está elevado a 1, va a quedar 2. perfecto, partido entre 2. Y cuando tengo solo al número, ¿cierto? Dice que el número se queda esperando y la integral sería x. Y me falta la constante de integración, que sería la letra c. En este caso, hemos ocupado la fórmula que se encuentra aquí, esa fórmula, y hemos ocupado esta fórmula. Las dos fórmulas que están en celeste, esas son las que hemos ocupado para resolver entonces esta integral. ¿Queda un paso? Sí, todo lo que se pueda simplificar se debe simplificar. Simplifico el 2 y la solución quedaría igual a x a la cuarta cuartos más x cuadrado menos 7x más c. Y ahí completo el hecho de que esta función es la primitiva, ¿cierto? Esta es la primitiva de esta función que se encuentra aquí, ¿cierto? Esto que está aquí es la derivada. Y esta es la función primitiva, la original. Entendiéndose entonces que la integral es el cálculo de la antiderivada. Entonces, ¿qué es la integral indefinida? Si tuviéramos que decirlo, El cálculo de la derivada, ¿cómo se dice? Antiderivada. correcto. Antiderivada, perfecto. Muy bien. Y ahí estaría nuestro ejercicio resuelto. Ya, entonces, si yo hiciera el ejercicio de derivarlo, yo sé que aquí va a quedar en x cubo. Supóngase, el primer término que es x cubo, queda 2x y queda 7. Y la constante desaparece. Que sería lo que está aquí. ¿Ya? Si nos queda claro que la integral indefinida es la antiderivada y podemos hacer este ejercicio polinomial, excelente. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Ya. Vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, en cambio, se dice que es la integral definida. En la integral definida lo que vamos a obtener es un número por resultado. Y este número representa el valor de un área. Representa el valor de un área. Representa el área de la función bajo la curva. El área de la curva ya en el dominio, en el intervalo, en el dominio dado. El dominio es del intervalo. Entonces aquí se me está diciendo que tiene que ser entre el 0 y el 8. Bueno, técnicamente lo que yo voy a hacer al darle solución es en una etapa inicial considerar que la integral no tiene el intervalo. ¿De acuerdo? La voy a resolver igual como la anterior, sin intervalo. ¿Ya? Utilizando el mismo álgebra. Pero para poder resolverlo dice que estas raíces se tienen que transformar en... ¿Qué cosa? Se tienen que transformar. Toda raíz debe transformarse en una potencia. Potencia. Correcto. Fíjense bien que este raíz de 2x es bien interesante porque en el fondo dice que se está multiplicando. Entonces, miren, puedo separarlo en raíz de 2, entendiendo que la raíz de 2 es un número, por la raíz de x.
¿ya? Más 2x de x. Lo separo previamente y no se olvide de esto. Ese raíz de 2 es un número. Ya, si lo coloco en la calculadora me va a dar 1,7, 1,7 y algo. ¿Ya? Entonces, como es un número, yo lo considero como una constante. Por lo tanto, no es necesario que yo lo transforme en potencia. Eso va a quedar igual como una raíz de 2. Lo que sí, esta raíz de x debe quedar transformada como raíz cuadrada de x como x elevado a un medio más 2x de x. Importante decir que ese 2 es igual que la raíz. ¿Ya? Y aquí con esto les quito el miedo de aquí en adelante, para siempre, a las raíces. Las raíces son números. Entonces, este 2 que está aquí también es un número igual que la raíz, una constante. ¿De acuerdo? Y como constante, solo va a acompañar al proceso de integración. Profe, disculpe, en la raíz puso una C. No, es un 2. Lo que pasa es que me quedó feo. Ya. Me quedó ahí feo. Es un 2. Es la raíz de 2, ¿de acuerdo? Entonces, la raíz de un número es un número. Ya lo que pasa es que como es un número decimal, infinito y sin periodo, para poder representarlo utilizamos el símbolo de la raíz. Entonces no le tenemos miedo. Entonces cuando se multiplican, separamos, aparece la constante y ahora integro. Entonces dice x elevado a un medio, sería lo mismo que decir x elevado a un medio le tengo que sumar 1, ¿cierto? Un ¿A 3 medio, medios? correcto, muy bien, 3 medios. Lo estoy haciendo aquí porque a algunos todavía les puede costar tal vez hacerlo mentalmente. Entonces decimos 3 medios, de memoria en realidad. No decimos mentalmente, lo que quiere decir que lo estamos haciendo de memoria. 3 medios, y ese mismo 3 medios debería ponerlo abajo en el denominador. Pero para ahorrarme un paso del álgebra, ese 3 medios se da vuelta. Y lo coloco como un 2 tercios. ¿Pero quién estaba delante del x? Un número. ¿Y qué número era? La raíz La de 2. raíz de 2. Correcto. Entonces esa raíz de 2 está multiplicando ahora a este 2. ¿Ok? Ya. Y ahora sigo con la otra variable. Más, y dice que la x se tiene que integrar. Entonces x, al integrarla va a quedar elevado a 2, partido entre 2. ¿Y qué número estaba adelante? 2. El 2. El 2, correcto. Muy bien. ¿Y también lo multiplica? Claro, ¿O está no? multiplicando, pero yo todavía aquí puedo hacer una simplificación. Pues mire, puedo cancelar ese 2 para simplificarlo, ¿ya? Porque sí está multiplicando a la x, pero puedo aprovechar de simplificarlo. Entonces esto quedaría así. 2 raíz de 2 sobre 3, x elevado a 3 medios, más x cuadrado. Y ahora voy a completar con el intervalo. ¿En qué intervalo se está evaluando la integral? 0, 8. Correcto, en el intervalo de 0 hasta 8. ¿Ok? Técnicamente, para poder resolver ese intervalo, ahora tengo que reemplazar la x. Tengo que reemplazar la x por el 8 primero, y luego tengo que reemplazar la x por el 0. Y luego hacer la operatoria para que aparezca el número resultante. Entonces aquí tengo resuelto la primera parte, y ahora iría por la segunda parte. Entonces, para poder continuar y no tener el problema de resolver una variable que esté elevado a 3 medios, tengo que devolverme. Y tengo que decir que toda raíz, perdón, toda potencia se puede expresar como una raíz. 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 Entonces yo digo 3 medios, raíz de
o sea, digo x elevado a 3 medios sería lo mismo que decir raíz cuadrada de x elevado a 3. 3, 1, 2, 3. elevado a 3, correcto. Elevado a 3. Entonces ahora voy a transcribir la integral para reemplazarlo en el intervalo. Se va a quedar 2 raíz de 2 por la raíz cuadrada de x cubo partido entre 3 más x al cuadrado, y todo eso para ser evaluado en el intervalo que va desde 0 a 8. El intervalo superior es el que se debe colocar siempre al lado izquierdo, es el primero que evalúo. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar 2 raíz de 2 No, eso no lo entendí. Este es el intervalo superior. Este es el que debe reemplazarse y debe ir en la solución al lado derecho. Debe ser el primero que se resuelve. Ah, ya. Eso fue lo que dije. Entonces, dice que 2 raíz de 2 por raíz de 8 al cubo. Y eso por 3 más 8 al cuadrado. 8. Y ahí tengo evaluado la primera parte, el intervalo superior. ¿Lo ven? Y ahora voy a resolver el intervalo inferior, que sería este que está aquí. Entonces, para resolver el otro intervalo, dice que se tiene que siempre restar. Y ahora reemplazo. Reemplazo los valores. Entonces digo 2 raíz de 2 partido en 3 por la raíz cuadrada de 0 al cubo más 0 al cubo. ¿De acuerdo? Y cuando yo resuelvo cualquier cosa multiplicada por 0 o la raíz de 0 o un 0 que se eleve al exponente, eso va a ser, Profe, siempre Eso es es 0. 1. ¿por qué el 0 al cubo, no al cuadrado? porque lo reemplacé aquí por la raíz. El segundo se refiere. El segundo 0, profe. Aquí. Ah, el segundo 0. Pucha, toda la razón, po. No, pues sí, estoy reemplazando en función del modelo. El modelo dice que es 2, correcto, muy bien, Sí. 2. Perfecto, súper bien. Muy atenta. Excelente. Ya. Entonces, raíz de 0 o 0 al cubo, 0. Raíz de 0, 0. 0 multiplicado por algo, 0. 0 elevado a 0 y 0 más 0, eso me da siempre 0. correcto. 0. Entonces, sé que esto es 0. Ya. Pero esto que está acá, no, pues esto tiene un número. Entonces ahora ocupamos la calculadora. Y vamos donde nuestra herramienta, la calculadora, y ahora tenemos que empezar a calcular el valor. Entonces dice, porque esto es un número. Entonces, dice que 8 al cubo, voy a partir por ese valor, raíz de 8 al cubo. Calculadora, ya. Pero esta que tengo acá en mi mano parece que es una calculadora estadística. Otra calculadora. Aquí tengo la calculadora. Aquí tengo la calculadora. Ya, vamos entonces. Ya, dice raíz cuadrada ujú, de 8 al cubo. 8 elevado a 3. Y eso le aplicamos la raíz de cuadrada y eso me da 22,62. Entonces tengo 22,62. Aquí cuesta un poquito porque hay que hacerlo más pequeño los números. ¿Ustedes tienen su calculadora? ¿Lo están haciendo también? 22,62 más 64. Y ahora voy a multiplicar eso por 2 raíz de 2. 2 por
la raíz de 2 la raíz de 2 y todo eso dividido entre 3, que me da 0,94. Sí, Y ahora tengo que multiplicar 0,94 por 22. Entonces 0,94 por 22,62. Y eso me da 21,26. 21,26 28. más los 64. Entonces eso me va a dar al final más 65. 85.26. Correcto, 85,26 y 28. 28. Y eso lo voy a anotar en unidades al cuadrado. No sé si centímetros, si milímetros, si metros, no lo sé, pero lo coloco en unidades al cuadrado porque el área, que es un área, está siempre medida en unidades cuadradas. Ya, metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, como sea. Entonces no le pongo unidad, no le pongo metro, milímetros, le pongo UES, y esa palabra UES significa unidades. Y ahí estaría resuelta nuestra integral. Es decir, la integral de 0 a 8 de raíz cuadrada de 2x más 2 de x es igual a 85,2628 unidades cuadradas. Y ahí estaría nuestra respuesta. ¿Ok? Aquí estaría nuestra respuesta. Cortito el ejercicio. Ah, o sea, aquí lo más complejo a lo mejor puede ser evaluar, ¿de acuerdo? Que hay que ser súper cuidadoso con las raíces. Y ahora yo coloqué una raíz para ponerle el grado de dificultad por si aparece en algún momento, pero no hay más dificultad que esta de sustituir después, ¿de acuerdo? Uno se puede equivocar acá en la sustitución. Acá fue de 0 a 8, pero si aquí dice 1, 3 o 4 a 8 o 5 a 8, aquí uno se puede equivocar, ¿de acuerdo? Ya, de hecho, el álgebra pareciera ser que no es tanto el problema, ¿ya? Y entonces, esto sería el modelo de decir integral definida, integral definida, ¿ya? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Paso al ejercicio siguiente? sí, profe. Ya, perfecto. Pasamos al ejercicio siguiente. Miren ahora. Ahora me dice encuentra el área encerrada entre la curva y los valores del dominio x igual a 0 e y igual a 4. En el fondo es lo mismo que el problema anterior, pero, no me dan la integral, sino que me lo presentan como un problema. El área encerrada entre la curva y los valores del dominio. Entonces, aquí para yo poder imaginármelo, voy a tomar la función y la voy a graficar, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense bien, dice 3x cuadrado menos 5. Entonces, ahora vamos a salir de acá y nos vamos a ir a nuestra página graficadora. ¿Se acuerdan de Fuplot? Entonces, vamos ahora a dirigirnos a Fuplot para poder hacer nuestra gráfica. Entonces, aquí tenemos Fuplot. Voy a mostrar ahora, cargar la página. Espérenme un poco. Vamos a cargar la página y aquí tengo Fuplot. ¿Se logra ver Fuplot? Sí, profesor. Perfecto. ¿Y qué decía nuestro ejercicio? Decía 3x cuadrado menos 5. Entonces, vamos a ir al 3x cuadrado menos 5. Dice 3x cuadrado. Voy a dejar todo eso encerrado en un paréntesis para que no se equivoque con la constante. Es x menos 5. Fíjese bien que aquí ya me hizo la gráfica. 3x cuadrado menos 5. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo?
¿Ya? Entonces me voy a llevar la gráfica, la voy a cortar, ahí, ahí, y me la voy a llevar. Dejar de compartir, vuelvo a la pantalla, vuelvo acá. Ya, y estoy acá, ¿cierto? Y voy a pegar entonces mi función. Entonces vamos a calcular el área que se encuentra entre x0 y dice y4. Entre los valores del dominio. Ah, ya, pero aquí parece que está mal planteado. ¿Qué debería decir x0 y 4? No, pues aquí debería ser x0, x4. X4 para hacer un Claro, intervalo. claro, tiene que ser un intervalo. Aquí está mal anotado y tenía que ser un intervalo. Entonces va desde el x0 hasta el x4. Entonces aquí tengo un área. Aquí tengo un trozo de área que está por debajo. Y luego tengo un segundo trozo de área que llega hasta el 4, que va por arriba. ¿Lo ven o no? Ya, tengo dos áreas entonces. Ya, pero aquí va a ocurrir algo bien, que es bien particular de este ejercicio, ¿de acuerdo? Ya, pero igual es súper interesante como para revisarlo para que no nos queden dudas. ¿Dónde se encuentra entre... Ya, voy a decirlo de esta otra forma. Esperen un segundo. Y entonces, esto es lo que quiero calcular, lo que está pintado en amarillo. Quiero calcular el área que está pintada en amarillo. Fíjense bien, del 0 hasta este punto que voy a marcar ahora con rojo. Espérenme un poco, hasta este punto que voy a marcar con rojo. ¿Dónde se encuentra el área entre el 0 y este punto? ¿Debajo o por encima del eje de las Y? Perdón, del eje de las X. ¿Por encima o por debajo? Por abajo, Por Debajo. debajo, correcto, por debajo. Y por lo tanto, podríamos decir que el área debería tener un valor de signo negativo. 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 Claro, porque está por debajo. Y el área que se encuentra del otro lado, entre ese punto y el 4, está por sobre el eje de las X, por lo tanto tendría un signo de tipo positivo. 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 Claro. Pero en realidad las dos áreas son positivas, pues, ¿se entiende? Porque son superficies. Entonces el resultado que me dé cuando yo calculo desde 0 hasta este punto, si me da signo negativo, tengo que cambiarlo por un signo Positivo. positivo porque es un área. Entonces, este problema trae la siguiente situación. Cuando yo lo voy a transformar en una integral, 3x² menos 5 dx, dice que el primer intervalo va desde el 0 hasta el punto desconocido, que lo voy a dejar encerrado aquí en un rectángulo, más desde el punto desconocido, ¿hasta qué valor? 4. El No. 4. Hasta el 4. Correcto. De 3x² menos 5. Entonces ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo sé cuánto vale ese punto desconocido? ¿Cuánto vale ese punto? Le voy a sacar una flechita ahora. Aquí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale ese punto? Ya, entonces ese punto, como está justo en el eje de la X, se encuentra de la siguiente manera. Mire bien. Ahí la debo igualar a 0. Y tengo que resolver la ecuación. Y elijo el valor que en este caso tiene que ser positivo.
¿Por qué dice profesor positivo? Porque la función también se intersecta de este otro lado. ¿Lo ven o no? Y este segundo punto tiene signo de tipo negativo. Entonces este punto que va a estar del otro lado, que es negativo, no me sirve. Solo me sirve uno, que es el rojo, el que está en positivo. Entonces, tomo la expresión 3x al cuadrado menos 5 y lo igualo a 0. Y ahora despejo al x. Entonces digo, 3x cuadrado, si el 5 está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Sumando. Perfecto. Y si el 3 está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Perfecto. ¿Y cómo quito el exponente 2? Aplicando la raíz. Entonces le digo raíz cuadrada. Entonces cuando yo aplico la raíz cuadrada, se va el exponente 2 Y se va la raíz. y se va, y me va a quedar entonces aquí 5 tercios, 1 con valor positivo, raíz de 5 tercios positivo, más, y me va a quedar un x2 que va a ser el mismo raíz de 5 tercios, pero con valor negativo. Eso es porque la solución de una raíz cuadrada siempre tiene dos valores, tiene un signo positivo y un signo negativo. ¿Con cuál de los dos me voy a quedar yo? Con el Positivo. positivo. Correcto, con el positivo, porque es el que está a la derecha. Entonces yo digo que ese punto, yo ya sé cuánto vale, es raíz de 5 tercios. Pero ¿sabe qué? No me gustan las raíces. Como número no me sirve, es muy difícil de operar, entonces lo voy a transformar en un número con una posición decimal. Entonces ahora decimos 5 tercios y le vamos a calcular la raíz. Ayúdenme a calcularle la raíz. Y dice que es 1.29. ¿Les dio el mismo valor o no? 1,29. Sí. Perfecto. Entonces yo ya sé que ese valor 1.29 es el que voy a colocar acá en mi integral. 1,29. ¿Lo ven? Entonces tengo dos áreas. Yo ya sé que esta área me va a dar un signo, la primera área, la voy a encerrar de color verde. Esta primera área me va a dar un resultado de qué signo. Positivo. Positivo. No, Negativo. claro, porque es esta que estoy pintando aquí, pues. Entonces va a estar por debajo, va a tener un signo negativo. Entonces cuando me dé negativo, me olvido del signo negativo y lo dejo con signo positivo. Positivo. Claro. Y luego yo sé que el segunda área, que es esta que está aquí, sí o sí esta me va a dar un signo positivo. Positivo. Y ahí yo sumo los dos resultados. ¿Lo ven? Oiga, profesor, pero todavía no ha resuelto la integral. No, no la he resuelto, pero sí he entendido que el cálculo de las áreas puede estar tanto en valores positivos, es decir, que se encuentran por sobre el eje de las X, o pueden encontrarse por debajo del eje de las X. Profesor, ¿y siempre se tiene que utilizar esta fórmula de igualar en la función a 0 para resolverla como ecuación? Y la respuesta es sí. Cada vez que ustedes hagan eso van a aparecer estos puntitos de intersección entre la función y el eje de las X. ¿Ya? Eso lo habíamos visto, ¿se acuerdan el semestre pasado? Como la solución de la ecuación de segundo grado en álgebra. Pero independiente, el tipo de ecuación que salga nos va a permitir encontrar estos puntos de intersección. Y ahora recién yo voy a comenzar a resolver mi proceso de integral. ¿Ya? Entonces digo integral de 3x cuadrado menos 5. Entonces digo 3x cubo partido entre 3 menos 5x. Y ahí ya tengo resuelta mi integral. ¿Lo ven o no? En el intervalo que va desde 0
hasta 1,29. Más 3x cubo tercios menos 5x. ¿De quién? Del intervalo que va desde 1,29 hasta 4. ¿Lo ven? Todavía podría simplificarlo un poco más, ¿verdad? Y este 3 podría simplificarlo con el que se encuentra abajo y podría dejarlo solo como un x cubo. ¿Lo ven? Entonces quedaría x cubo menos 5x en el intervalo de 0 a 1,29. Uy, cuesta un poquito aquí escribir cuando tengo que hacerlo más pequeño. 1,29 más x cubo menos 5x en el intervalo que va desde 1,29 hasta 4. ¿De acuerdo? Entonces, si resolvemos la primera parte, este trozo, esto, ya lo que se encuentra al lado izquierdo de la suma, quedaría 1,29 al cubo, y aquí solo calculadora, menos 5 por 1,29, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Ahora voy a evaluarlo por 0. Sería 0 al cubo menos 5 por 0. Y esto sería la segunda parte. Ya. Y fíjense bien que cuando yo haga esta operación, esto me va a dar un número negativo. Entonces, esto de aquí se hace 0, porque son puros ceros. Y aquí dice 1,29 al cubo menos 5 por 1,29. Calculadora. 1,29 elevado a 3. Ya. Y todo esto dice que es menos 5 por 1,29. ¿En cuánto les dio? Menos 4,30, no. Correcto, súper. Menos 4,30, correcto. ¿Y por qué me da negativo y uno dice, ¿puede haber un área negativa? Y la respuesta es, no, Sí. No, no existe el área negativa. ¿Pero qué significa el signo negativo? que está Está abajo. Que está cor- bajo el correcto. eje de la... X, correcto. Por eso me dio un signo negativo. Y aquí en la gráfica yo me puedo dar cuenta que está por debajo. Nada más que eso. Porque las áreas negativas no existen. Entonces sé que no me interesa el signo y solo me interesa su resultado como número, 4,30. Entonces tengo el primer trozo listo. Ahora debo ir a buscar la segunda integral. Entonces esto lo voy a encerrar en un rectángulo verde para decir que es ese resultado. ¿Lo ven? Entonces aquí dice más, y ahora tengo que resolver el segundo intervalo que corresponde del 1,29 al 4. Entonces voy a ocupar otro color y voy a decir 4 al cubo menos 5 por 4 menos 1,29 al cubo menos 5 por 1,29. Y todo esto tiene que tener otro resultado. Entonces ahora vamos a nuestra calculadora y reemplazamos los valores. Dice 4 elevado a 3 menos 5 por 4. Y me dice que esto me da por resultado 44. Menos
Ya, menos 1.29 elevado a 3 menos 5 por 1. A ver, espérame. 5 por 1.29. Y eso me da, fíjese bien, menos ¿Ya 4, lo tiene ahí, pues, profesor? claro, ya lo tenía y yo lo estoy haciendo de nuevo. Es menos 4,30, pero como adelante tiene menos, menos por menos, Es Más. más. entonces me va a dar 48,30. Sí, muy bien, muy bien, muy buena observación. Ya estaba el cálculo hecho. Excelente. Entonces ahora, este intervalo, esta es la solución. Y ahora tengo que sumar los dos valores. Pero el signo negativo no me va a importar. Solo voy a tomar el signo, solo voy a tomar el número. No. Entonces ahora voy a sumar los dos valores. Me los voy a llevar acá arriba. Voy a poner igual 4,30, que es el primer área, el área 1, o el área que está abajo, del eje de las X, y le voy a sumar el área que está encima. ¿Lo ven? Y entonces ahora sé que el total de esta área es 52, 6. correcto, unidades cuadradas. Bien. Claro, porque no sé si son Profe, milímetros, ¿por qué no metros, se toma el signo negativo? porque si tomara el signo negativo y lo sumo al 48, que es positivo, quedaría un área más Se está pequeña, restando. se restarían, pues. Y dijimos que las áreas nunca son negativas, las áreas siempre son positivas. Y el signo lo único que me dice es si está por sobre el eje de las X o está por debajo del eje de las X. Ah, ya, es que yo pensé que eso se hacía al final, era eso de que no podía ser negativo. Claro, acá en Ya. este momento, cuando estoy haciendo la suma, mire, aquí estoy haciendo la suma, ¿lo veo, no? Sí, sí, Aquí, pero yo me imaginé que, por ejemplo, si daba menos 52, ahí no podía ser negativo. no, 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 Ah, no, no. ahí. No, ya, ya, no, no, no puede ser negativa aquí. Aquí cuando resuelvo la integral, aquí, en este paso, no puede ser negativa porque es el área, Ok. ¿ya? Esto es un área y esto también es un área, pero siempre las áreas son valores positivos. Ya, perfecto. Qué buena pregunta. ¿Ah? No, aquí mismo elimino el signo para llevármelo al resultado final con el signo positivo, ¿ya? Este problema hoy es típico que los estudiantes cuando lo tienen que resolver, porque fíjense bien que está planteado como problema, típico que los estudiantes van y lo evalúan en el intervalo de 0 a 4 y calculan el área. Y cuando lo hacen de 0 a 4, ¿qué les va a ocurrir? Que esta área negativa, ¿qué cree que les pasa? Se le resta y le da un valor, le da con un área más pequeña de la que realmente es, y por lo tanto fallan en el resultado. Nosotros no fallamos porque nos damos cuenta que, ¿cierto? Al graficar, queda una zona por debajo que tiene por debajo del eje del eje de la X, es decir, hay un área que nos va a salir con un signo negativo y nosotros preveemos cambiándole el signo al momento de hacer la suma final. ¿Ok? Ok. Ya, entonces este típico ejercicio en donde atrapamos a los alumnos. Los niñitos del 10 están tan apurados tratando de hacer la prueba que se olvidan de estos pequeños detalles, ¿ya? Ahora, ¿puede ser que todo el área, por ejemplo, esté por debajo, que tenga que esté por debajo del eje de la X? Sí, pero no me interesa el signo y lo voy negativo y lo dejo como positivo. Y puede ser que toda la función esté por encima, también puede ser. La mayoría de las veces con los ejercicios que hacemos, como este, por ejemplo, se encuentra por encima del eje de las X. ¿De acuerdo? Entonces asumimos que aquí el resultado es con el cálculo directo sin estar buscando un punto intermedio. Cuando nos plantean este problema de esta forma, nos dice ya, mejor grafico, me fijo bien cómo se comporta la función y luego hago el procedimiento. ¿Dudas? Igual largo, ¿verdad? ¿O no? Sí.
Sí. Muy largo, Ya, muy sí. largo. Los ejercicios requieren estos procedimientos. Ya me voy a asegurar de que sea un poquito más acotado el que tengan que resolver, ¿ya? Pero esto No, es, que va que para un lado, que para el otro lado, entonces, ay, me enredo. ¿Qué sí, pasa? tiene De arriba a mucho, abajo, de derecha a izquierda. sí, tiene esta doble interpretación que es la álgebra y que es la geométrica y uno tiene que estarse acá eh, aprovechando el espacio bien, ¿ya? Listo, esto sería entonces cuando nos dicen que la integral nos va a permitir calcular el área bajo una curva entre un dominio, ¿ya? Finalmente, nuestro último problema esto es una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación diferencial dice que tenemos que despejar el de y el de x. Recuerden que este símbolo de y a de x significa que es una Derivada. correcto, pero ahora yo puedo romper la derivada. Entonces, al romper la derivada, yo voy a decir, de y es igual a x más 1 al cuadrado de x. Y ahora rompí la derivada y ahora voy a resolver el de y por un lado y voy a resolver el de x por el otro. Entonces, para poder resolver y hacer que desaparezca el de y, voy a aplicarle la integral. Entonces voy a decir integral de dy igual a integral de x más 1 elevado a 2 de x. Integral de dy y... Pero ahora estoy atrapado en tener que resolver esta integral, ¿de acuerdo? Debo resolver esta integral ahora, x más 1 al cuadrado de x. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la integral? ¿Cómo le llamamos a esta expresión algebraica? Un binomio. Un cuadrado de binomio. Eso. Perfecto. Entonces Lo ahora siento. un cuadrado de binomio. Entonces tengo que resolver el cuadrado de binomio. Y aquí es donde siempre en cálculo voy a estar recurriendo a mis conocimientos de álgebra. Entonces, por eso el cálculo es difícil de aprender, entre comillas. No es difícil porque cálculo sea difícil, sino que se vuelve difícil porque para hacer las operaciones de cálculo y para entender los conceptos de cálculo tengo que recurrir a los conceptos y operaciones de álgebra. Entonces, quien no le haya ido muy bien en álgebra, entonces siempre está con el problema de tener que enfrentarse al ejercicio del cálculo con mucha inseguridad. Porque la pregunta es, ¿qué me pueden preguntar? ¿O me acordaré de todo? Y ahí tengo resuelto el cuadrado de binomio. Cuadrado del primero, doble del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Y esta integral ahora yo la resuelvo. Entonces digo, x cuadrado más 2x más 1 de x. Y aquí ya me acuerdo cómo resolverlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya, x cuadrado, ¿cómo queda la integral? 2x. No, perdón, se le suma uno. Correcto, x elevado a 3 entre 3, más x al cuadrado medios, más, ¿cierto? Ahí, y X. aún X. x, más c. Y por lo tanto, ya tengo entonces mi ecuación resuelta, porque sé que y es igual a toda esa función. Una ¿Ok? cosita poca. De todas maneras, si se dan cuenta, las integrales van a permitir resolver entonces lo que vamos a llamar ecuaciones diferenciales. Claro, hay que aprender todos los métodos de integración y después hay que ver casos especiales de las ecuaciones diferenciales. Yo les muestro el caso más elemental en donde vemos el valor de la integral.
Porque los estudiantes dicen, ¿y para qué estudio integrales? Bueno, para poder resolver ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y contarles que en ingeniería civil hay un semestre entero de una asignatura que se llama ecuaciones diferenciales. Entonces, es todo un mundo. Pero esta es la puerta de entrada. Para poder resolverlas, debo saber integrales, ¿ya? Diríamos entonces que esta es una función general. ¿Se acuerdan? Esta es una función general. ¿Y por qué es función general? Porque no conozco, ¿quién? El valor de la letra C. C es desconocida. Y cuando yo conozca el valor de C, entonces si me dan un punto y lo puedo reemplazar, ahí yo voy a poder decir, encontrar la solución o la función particular. Recuerden que si existe lo general, tiene que existir lo particular. Pero no voy a mostrarles el otro caso, que sí lo vimos la semana pasada, la solución particular, pero yo en el taller les voy a pedir solo una solución general, ¿ya? Dudas, jóvenes. Dudas. Profesor, yo ingresé tarde. ¿Cómo va a ser la prueba? Va a ser un taller, les voy a mandar un taller muy parecido a este, en donde van a tener 4 ejercicios y los van a tener que enviar. ¿Cuándo? Hasta el miércoles de la próxima semana. ¿Cuándo va a enviar el taller? Tengo que hacerlo entre ahora y la mañana. De mañana para que ustedes lo alcancen a tener para el día miércoles de la próxima semana, y el día sábado, cuando nos encontremos, yo aclaro dudas si ustedes tienen, para que ustedes completen el taller, ¿de acuerdo? Me traen lo que me deben y ese mismo día me pueden hacer las consultas, y ese mismo día en la mañana, si tienen los apuntes, pueden resolver ahí mismo el taller y uno puede entregar ese sábado en la mañana. ¿Ese? ¿Qué quieren? Profe, las ¿Y notas. esta clase? Y las notas, estoy en eso, po. Tienen que el sábado, sí o sí, las notas tienen que estar para que cuando ustedes hagan las entregas ya tengan su nota 2, y nosotros, ya teniendo el taller yo en mis manos y ustedes sus notas 2 a más tardar el sábado, podamos cerrar la próxima semana, ¿de acuerdo? La próxima semana cerramos y con eso ya no, nos despedimos la otra semana, y yo les voy a decir que les vaya bonito y que completen la carrera, que es lo más importante para el proyecto que ustedes empezaron este año. ¿Ok, Eso jóvenes? quiere decir